Mateo capítulo 11, abran sus Biblias y mientras vamos ahí, vamos a orar. Padre bendito, gracias por regalarnos la preciosa bendición de estar hoy en tu casa, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por todas las actividades que estamos planeando, Señor, y desde ya te pedimos que nos ayudes a, como Iglesia 242, tener una eclesiología sana. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que no tenemos como tal una eclesiología o hemos fallado en eso, pero queremos aprender y aquí estamos reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Queremos hacer lo que tú, Señor, has dicho en tu palabra. Y Padre, en esta nueva etapa que vamos a intentar en mayo de tener 2 servicios, fortalécenos, ayúdanos, motívanos y, ¿por qué no?, alienta nuestro corazón a llevar a cabo nuestro ministerio, que es el de presentar el mensaje de reconciliación a más personas. Y Señor, haz lo que tú quieras hacer para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias también por el término de esta serie sobre la pasión de Cristo que hoy concluimos. Gracias porque pudimos hablar de tu muerte, de tu sepultura, de tu resurrección, de tu ascensión y hoy vamos a hablar a manera de resumen de tu corazón hoy que tú, Señor, estás glorificado. Gracias, Padre, y por favor háblanos. Yo necesito escucharte hoy, Señor. Mi corazón te anhela, Padre. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Por favor, mantén tu Biblia en Mateo 11 porque vamos a caminar en varios versos. Hoy concluimos, como decíamos, esta serie sobre la pasión de Cristo. Habíamos hablado de la muerte, la sepultura, la resurrección, hablamos de la ascensión, pero justo cuando terminábamos hablando de la ascensión, hacíamos mención un poco del corazón de Cristo. Hoy Cristo está en el cielo, glorificado, pero ¿qué hay de su corazón para nosotros? De hecho, citábamos un poco a los puritanos, sobre todo a Thomas Goodwin, cuando nos decía que algunos piensan que el corazón de Cristo ya está lejos de nosotros. Pero el Cristo exaltado, mis hermanos, no se ha olvidado de nosotros. El Cristo glorificado que ascendió a los cielos no está lejos de nosotros. Por eso, mis hermanos, creo que podemos concluir esta serie hablando de algo que es hermoso, el corazón de Cristo. Si yo te preguntara o si alguien te preguntara, oye, tú que eres cristiano, tú que vas a la iglesia, coméntame, dime, ¿cómo es el corazón de tu Cristo? ¿Qué fluye del corazón de Cristo? Pensemos desde esta perspectiva. Si pudiéramos o si nos pidieran pintar un cuadro del corazón de Cristo, ¿qué llevara? ¿Qué colores usáramos? ¿Será que solo rojo para decir que solo amor fluye de su corazón? Y eso es lo que quiero que meditemos hoy con la ayuda de Dios. Como les decía, la próxima semana, por favor, vente, vamos a regresar a Primera de Juan y vamos a meternos también ahí en unos temas bastante complicados, pero que el Señor va a bendecirnos. Mateo 11, ¿estás ahí? Quiero que veas el principio de este capítulo. Mira lo que está haciendo el Señor Jesús. Dice que terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y después se fue, ¿a dónde? A enseñar y ¿qué más? A predicar a las ciudades de ellos. Después de eso dice que recibe a los mensajeros de Juan el Bautista. Y le preguntan, esta pregunta es increíble, el verso 3. Y es la pregunta que Juan el Bautista le manda a decir a través de sus discípulos. Oye, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y después, cuando llegas al verso 20, después de esta conversación, mira lo que empieza a hacer el Señor con algunas ciudades. Quiero que veas la escena. Dice que empieza a reconvenir a las ciudades
en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Esa palabra reconvenir, la NTV la traduce como denunciar. De hecho, la NTV dice así: comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Quiero que veas la escena. El Señor había estado en estas ciudades, dice que hizo ¿cuántos milagros? Muchos. Sanó, libertó, salvó, llevó el evangelio. ¿Y cuál fue la respuesta de estas ciudades? Rechazo. Lo rechazaron. Entonces la respuesta del Señor Jesús hacia los que lo rechazaron fue de denuncia. De hecho, usa algunos ay, y la palabra ay son declaraciones de juicio. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Más adelante les dice, ay de ti, Cafarnaúm. Y luego miran lo que les dice en el verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. De entrada, Tiro y Sidón ya ni existían, porque había llegado juicios a esas ciudades. Y quiero que veas la perspectiva que les está dando el Señor a estas ciudades. Oye, ¿conoces la historia de Tiro y Sidón? Ellos la conocían. Pero no solo esa historia, mira el verso 23. Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, ¿hasta dónde será batida? Hasta el Hades. Y ahora mira la comparación que le hacen. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Sodoma todavía existiera. ¿Qué le pasó a Sodoma? Fue destruida. ¿Con qué? ¿Con abrazos de amor? Azufre, fuego. Llegó el juicio de Dios. Y Dios les dice, oigan, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que hoy se hacen aquí, Sodoma ahí siguiera. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ustedes están peor que Sodoma. Ustedes están peor que Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque con ustedes ha llegado no solo los milagros, ustedes tienen al hacedor de milagros. Verso 24. Por tanto os digo que en el día del juicio, les está anunciando que viene un juicio. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es como poner en perspectiva y decirle, oye, en comparación contigo, Sodoma son más buena gente. Ustedes están peor que ellos, les dice. Y cuando venga el juicio, porque viene un juicio, le va a ir mejor a Sodoma que a ustedes. ¿Qué vemos en estas palabras del Señor Jesús, hermanos? ¿Cuál es nuestra primera impresión ante estas declaraciones? Si tuviéramos frente a nosotros solo este pasaje, ¿qué diríamos con respecto al corazón de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál sería nuestra impresión? Piénsalo desde esta perspectiva. Imagínate que tú vivieras en una comunidad donde no hay acceso a la Biblia y un día llegó un misionero, pero lo único que te dejó fue esta parte de la Escritura. Y luego se te preguntara, ¿cómo describirías el corazón de Cristo con solo esta porción? ¿Qué diríamos del corazón de Cristo si solo aquí tuviéramos esta revelación? ¿Está anunciando juicio? Pareciera que no está dando segundas oportunidades y les está diciendo que ellos están peor que otros.
Vemos al Señor reprendiendo a estas ciudades donde Él predicó, hizo milagros. Vemos a estas ciudades que lo rechazaron. Vemos al Señor declarando advertencias de juicio. Pero la pregunta es, ¿estamos viendo misericordia? Aquí en estos versos también vemos el corazón de Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de advertir lo que viene. Porque les está diciendo, viene un juicio. Y desde esas advertencias de juicio, de castigo eterno, de la ira de Dios que será derramada sobre los que no se arrepienten, esas advertencias nacen del corazón de Cristo. Imagínatelo desde esta perspectiva. Tú le presentas el evangelio a alguien. Esa persona te rechaza totalmente. La pregunta es, ¿le vas a hablar de las advertencias que vienen por ese rechazo? Lo ideal es que sí. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Por pena, por miedo, por lo que sea, o porque muchos de nosotros tenemos ideas preconcebidas que nacen de dudas, como por ejemplo, oye, ¿Dios manda personas al infierno? Es que si le hablo del infierno, menos va a querer de Dios. Es que si le hablo de la condenación eterna, menos van a querer escuchar de Dios. Mejor le hablamos del Dios de amor que abraza a todos. Y que no importa que sigas viviendo como tú quieras, no importa que al final del día rechaces a Jesús, Él va a perdonarnos. Pero eso nos enseña la Escritura. Aquí el mismo Señor Jesús está diciéndoles, oigan, viene un juicio. Y el juicio que viene es tan terrible que lo que pasó en Sodoma es para niños. He escuchado a un predicador decir que jamás deberíamos decir a las personas que el infierno existe, porque eso al final espanta a las personas. Pero ¿a poco las advertencias no pueden nacer de un corazón del amor? Piensa en un padre con su hijo que le está advirtiendo que ciertas cosas son peligrosas. ¿Por qué se las advierte? Porque lo ama. ¿O a poco si estás haciendo una fogata y tu hijo se acerca al fuego, le dices, voy a ver cómo se quema, quiero verlo? ¿Eso sería de un buen padre o de un mal padre? ¿Qué haría el buen padre? Lo advierte, lo agarra. Y aun cuando el niño con sus fuerzas quiera seguir ahí, no lo vas a dejar. Entonces las advertencias vienen de un corazón que ama. El problema es que nosotros no vemos muchas veces ese corazón. Por ejemplo, he escuchado también personas decir que Dios es malo porque envía personas al infierno, pero hermanos, Dios no es malo. Dios es bueno. Pero también es justo. Y todos los que rechacen a Cristo, y si tú esta mañana has rechazado a Cristo desde el amor y desde las advertencias que el Señor hace, déjame decirte algo, estás destituido de la gloria de Dios. Y no lo digo yo, hermanos, Pablo es su tesis de los primeros 3 capítulos de Romanos. Por eso Pablo en Romanos 3 termina diciendo, no hay justo ni aun uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos lo hemos rechazado. Pero vuelvo a repetir, hablar del corazón de Cristo con estas advertencias para muchos suena impensable, porque nuevamente muchos tenemos esta idea romántica de Dios, que no dice nada, que no va a hacer nada,
Es más, muchos, lo voy a poner en primera persona y lo hemos visto con primera de Juan, hemos caído en la herejía del universalismo. Todos se van a salvar. Es más, hay quienes han exagerado esta herejía al decir que aún Satanás se va a salvar, para guardar esa falsa imagen de un supuesto Dios de amor. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos al Señor Jesús viniendo a estas ciudades con amor, con misericordia, con milagros. Porque antes de la advertencia, Él ya vino con milagros. Él no entró con las advertencias. Él entró con el mensaje de salvación, de milagros. ¿Y cuál fue la respuesta de estas ciudades? Lo rechazaron. Entonces ahora vienen las advertencias. Y cuando Él es rechazado, ahora Él habla de su juicio final. ¿Es malo el Señor por eso? No. Oye, ya te sanó, ya restauró tu matrimonio, ya restauró tu vida. ¿Y aún así tú lo rechazas? ¿Ahora es malo porque te está advirtiendo que ese rechazo te va a llevar a la condenación eterna? Estas ciudades fueron advertidas y, hermanos, esa advertencia sigue estando para nosotros hoy en día. Vuelvo a repetir, si solo tuviéramos esta porción de la Escritura, tuviéramos solamente una parte de la pintura del cuadro del corazón de Cristo. Pero esto no lo es todo. De los versos 25 al 30, que es donde yo quiero centrarme un poco más esta mañana, vamos a ver el cuadro completo del corazón de nuestro Señor. Ya vimos sus advertencias que nacen desde un amor y una misericordia. Pero ahora veamos un par de cosas de los versos 25 al 30. Y lo primero que quiero que veamos es la oración del Señor Jesús. Después vamos a ver su invitación. Veamos primero la oración, versos 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? Y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. ¿Qué es lo primero que vemos en la oración de Jesús? Lo primero que vemos en la oración de Jesús, mis hermanos, es la manera en cómo Él se dirige a su Padre Celestial. Y la manera en cómo Él se dirige a su Padre es a través de una declaración de alabanza. ¿Cómo inicia su oración? Te alabo, y luego me encantan los títulos que le da. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te pregunto algo así bien práctico. ¿Cuántas de nuestras oraciones comienzan con alabanza? ¿Cuántas de las ocasiones que llegamos a orar empezamos, Señor, gloria sea tu nombre, loado sea tu nombre, bendito sea tu nombre? Si somos sinceros, yo creo que muchas de nuestras oraciones comienzan con peticiones, si no es que con quejas. ¿Y después qué siguen de las peticiones? Más peticiones. Y ya al último, antes de irnos, ¿con qué terminamos? Con más petición. Te lo pido en el nombre de... Lo segundo que vemos en su oración, la razón de la alabanza. Él empieza con una alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuál es la razón de esa alabanza? Bueno, ahí está. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando se refiere a estas cosas, se está refiriendo al Evangelio, a su mensaje, a sus enseñanzas. Y me llama la atención que la referencia hasta sarcástica, podríamos verla, de sabios y entendidos, es hacia los fariseos. A aquellos que sentían que lo saben todo. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Si yo acabo de leer en internet esto, porque hoy parece ser que ahí es nuestra fuente de toda información.
Lo vi en Facebook. ¿Qué me vas a decir a mí? Yo vi un video, dice. 3 minutos duraba, dice. Porque ni siquiera el completo. Esta gente que sabía que creía que lo sabía todo y lo entendía todo, no entendió el Evangelio. Y la referencia a los niños es la referencia a todos aquellos que en humildad simple y sencillamente pueden decir: Señor, no sé, necesito de ti, Señor. Como un niño necesita de su padre. ¿Cuál es la razón de la alabanza del Señor Jesús hacia su Padre? Señor, en tu soberanía, tú escondiste el evangelio de los sabios y los entendidos y se lo has dado a aquellos que se han hecho como niños. En tercer lugar, vemos la referencia a esa soberanía en el sentido de que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, para su gloria. Dice el texto, y lo tienes ahí, en el verso 26, sí, Padre, porque así, wow, así le agradó a Él. ¿Quién lo obligó? ¿Quién le dio consejos? Dios hace lo que quiere, cuando quiere, para su gloria. Y con quien quiere. Porque así le agradó. En este punto en particular, a Dios le agradó esconder esto de los sabios de este mundo y revelárselo a aquellos que Él quiso. ¿Sabes a dónde debe de apuntarnos esta verdad bíblica? Debe de apuntarnos a una realidad hermosa que nos debe mover a agradecerle a Dios, porque a Dios le agradó revelarte a ti su evangelio. Por la gracia de Dios me ha tocado estar en algunas clases, por ejemplo, de crítica textual. Y los mejores en la materia de crítica textual, muchos de los más eminentes críticos textuales que hoy existen. La crítica textual es un estudio profundo de los manuscritos que se han encontrado de la Escritura. De los más especialistas en crítica textual, muchos de ellos no son cristianos. Su trabajo es trabajar con la Escritura. Ellos tienen acceso a los manuscritos que se han encontrado. Su trabajo es traducir muchos de esos manuscritos. Dan conferencias, cátedras por el mundo, por las mejores universidades. Y muchos de ellos dicen que Dios no existe. Y a Dios le agradó revelarse a nosotros. ¿No estás agradecido por eso? ¿No tuvimos que ir a algún lugar? ¿No tuvimos que correr a un lugar? ¿No tuvimos que conseguir un super libro, que este es el libro de los secretos? ¿No tuvo que venir un maestro iluminado para decirnos todas estas cosas? Él, personalmente, por medio de su Espíritu, vino a nosotros. ¿Por qué? ¿Porque éramos buena gente? ¿Porque estudiamos mucho? Ni a la fecha. ¿Porque éramos lectores de la Biblia desde que nacimos? ¿Porque nos devoramos las teologías sistemáticas como nadie?
¿Qué es eso? Dice, porque tenemos muchos seguidores en Facebook. Dijo, a este quiero porque es influencer. No, hermanos. Porque a él le agradó. Yo creo que debemos unirnos a la oración del Señor Jesús y decirle, te alabo, Padre, porque te agradó revelarte a mí, un pecador sin esperanza. A Dios le agradó revelarte no solo su mensaje, sino también le agradó salvarte. Porque hay quienes son expertos en el mensaje, pero no son salvos. Y a Dios le agradó salvarnos. Dice Efesios capítulo 1, por puro afecto de su voluntad. Nos vio muertos en delitos y pecados, en medio del valle de huesos secos. Y su mano santa entró en esa pobredumbre de pecado para sacarnos y llevarnos de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro Dios y ese es el corazón de nuestro Dios, mis hermanos. A Él sea la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Número 4. Vemos de una manera específica la soberanía de Dios en la salvación. Mira lo que sigue diciendo el Señor. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Ni al Padre conoce alguno. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. Pero mira cómo termina el verso 27. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nuevamente, ahí vemos su soberanía. Dios revelándose a nosotros, salvándonos. ¿Por qué razón? Porque Él quiso. Por eso nosotros creemos que quien se lleva la gloria en la salvación solamente es Él. Él quiso revelarse a ti. Él quiso salvarte. Y no solo quiso hacerlo, lo hizo. Entonces, en la oración del Señor Jesús vemos estas cosas. Vemos alabanza, vemos la razón de la alabanza y vemos su soberanía al revelarse a quien Él quiere. Sigamos pintando el corazón de Jesús, ya vimos sus advertencias. Ahora estamos viendo su soberanía. Él quiso salvar a quien Él quiere. Pero pintemos algo más del corazón de Cristo, y eso lo vemos en los versos 28 al 29, que vemos la invitación del Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos venimos así hoy, hermanos? Yo creo que muchos, o tal vez solo yo. Y yo os haré, ¿cuál es la promesa? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aquí hay una de las declaraciones más hermosas del Nuevo Testamento. De hecho, es aquí donde el Señor está hablando de su corazón. Ya nos habló de las advertencias. Ya nos habló de la soberanía, que todo proviene de su corazón. Pero aquí es la respuesta que si se nos preguntara, ¿cómo es el corazón de Cristo? Él mismo nos lo dice. Soy manso y humilde. ¿De qué? ¿Cómo es el corazón de nuestro Señor? Y por cuanto Él es de corazón manso y humilde, ¿qué resultado viene para nosotros? ¿Cuál es el fruto para nosotros? Hallaréis descanso para vuestras almas. Y termina el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación, que si bien parece general,
Es una invitación que luego se vuelve específica. Primero Él dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos. Pero luego dice, como que lo cambia y dice, bueno, no todos. ¿Ves el cambio en el texto? De lo general se vuelve a lo específico. Vengan a mí todos, pero no todos. Solo aquellos que se sientan trabajados y cargados. Un comentarista dice, puede ser que una persona podría estar llevando cargas bien pesadas, como por ejemplo, su pecado, exigencias excesivas de líderes religiosos, opresión, persecución, una tremenda fatiga en su servicio a Dios. Puede estar llevando tristeza, desesperación, ansiedad. Aquí el asunto es, ¿estamos reconociéndonos en esa condición para poder desde nuestra humildad decirle al Señor, Señor, estoy trabajado y cansado? ¿O seguiremos en el orgullo de decir, estoy bien? Porque muchos nos hemos escondido en ese orgullo. ¿Cómo estás, hermano, esta mañana? Sigue diciendo este comentarista, Jesús es poderoso para librarnos de esas cargas. ¿Por qué las sigues cargando tú? ¿Por qué te afanas en seguir llevando esas cargas? Muchas veces nos afanamos en seguir llevando estas cargas porque, vuelvo a repetir, vemos al corazón de Cristo hoy glorificado diciendo, no, pero es que este problema que tengo no creo que sea tan importante para Dios. Y entonces no se lo llevas. Dices, no, yo creo que el Señor Jesús ha de estar preocupado por los niños con hambre en África. ¿Qué se va a preocupar de que no tengo para pagar mi renta aquí? No, yo creo que el Señor está preocupado por Rusia y Ucrania. ¿Qué se va a preocupar el Señor por mi situación que estoy pasando con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres? Y por cuanto nosotros caemos en ese pensamiento, ahí seguimos llevando las cargas. Y ahí seguimos nosotros cargando con eso. Estamos ya trabajados, cargados, cansados, pero no se las damos al Señor. Porque luego también está el otro punto de nuestro orgullo. Yo lo soluciono, Señor. Yo lo veo. Yo me encargo. ¿Qué se va a preocupar el Señor por esta situación? Mis hermanos, eso no lo determinas tú. Tú dáselas al Señor. ¿O a poco no crees que Él es poderoso para encargarse de eso y mucho más? ¿No dice el Señor mismo que Él cuida hasta de los pajarillos? ¿Y por qué crees que tu situación no es importante para Él? ¿Por qué has llegado a pensar que ese problema en específico a Él no le interesa? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Sabes quién fue? Satanás. Y le hemos creído a Satanás pensando que el Señor no se preocupa por nosotros. Y seguimos cargando nosotros las cosas. Y seguimos llevándola a nosotros. ¿Te sientes cansado de llevar una vida que no es tuya? ¿Te sientes cansado de llevar tu pecado diciendo, lo resuelvo primero y luego vengo con Dios? ¿Te sientes cansado de cumplir reglas autoimpuestas para agradar a Dios? Es que tengo que levantarme todos los días a las 6 de la mañana y mientras yo no lo hago para orar, no voy a ir a la iglesia, dices. Ya no te vamos a ver aquí. Una persona decía, no, he pecado contra el Señor y me he puesto una autodisciplina. No voy a volver a leer la Biblia hasta que yo venza mi pecado. Bro, ya estuvo, que nunca la vas a leer. Pero muchos estamos así. Déjame solucionar mis cosas y luego vengo.
Y ya siendo creyentes. Porque a veces ese es el pretexto del inconverso. No, primero compongo mi vida y después vengo. Pero ahora nosotros también estamos a veces ahí, cargando cosas y no las traemos al Señor. Muchos nos sentimos cansados en el servicio al grado que ya hemos perdido el gozo del servicio. Y recordamos con añoranza, como decíamos, aquel primer amor. Nos decían, hermanos, hay que venir a aseo. Ahí estamos. Hermanos, hay que hacer esto. Órale. Hermanos, se ocupa para este ministerio. Y hoy se fue el gozo del servicio porque estamos cansados, trabajados con tantas cosas que dices, no quiero comprometerme en ningún ministerio porque es, y hasta lo decimos, es una carga más. Y ya no puedo. Es que hay que ir a las juntas, es que hay que hacer esto, es que no. Además tengo una serie en Netflix que necesito terminarla. Se ríen porque es verdad o porque pusimos el dedo en la llaga. ¿Sientes que ya no puedes? ¿Sientes que tu corazón está agotado? ¿Cuál es la invitación del Señor esta mañana? Venid a mí. Cristo está invitándonos a que traigamos esas cargas a sus pies. Yo recuerdo a un predicador decir hace mucho tiempo, cuando vengas a la iglesia, dice, deja tus cargas en la entrada, dice, para que entres en libertad para alabar a Dios. Y cuando te vayas, dice, hermanos, el culto no es un momento para olvidarnos de la realidad que nos espera allá afuera. Como para decir, ay, vengo al culto para olvidarme de mis problemas. Porque allá están. ¿A poco el Señor dijo eso? Vengan a mí pero sin cargas, porque la verdad es que ya ni las aguanto. Cuando vengas al culto, trae tus cargas. Ven con tus cargas. Entra con tus cargas. Pero dáselas al Señor. Dile en la oración, en la alabanza, Señor, ya no puedo con esto. Perdón que no te dé más, pero ahí te las dejo, Señor. Porque mi pecaminoso corazón sigue creyendo que lo puede resolver. Porque mi pecaminoso corazón sigue creyendo que yo tengo el control. Señor, ya, ayúdame a entender que yo no tengo el control de nada. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, pero también, Señor, de mi vida. Te voy a dar alabanza, Señor. De verdad, ahorita canto, Señor, pero aquí están mis cargas. A veces no lo hacemos porque pensamos que se va a enojar. Dice, solo cargas le traigo al Señor. Pues es lo que te está pidiendo. Dice, solo problemas le traigo al Señor. ¿Y a poco no es poderoso? ¿O crees que ya se cansó? ¿O crees que ya se cansó de ti? Pero a veces lo pensamos. Y por eso ya no le queremos traer las cargas. Tráelas, dalas. Vuelvo a repetir, tú no tienes el control. Él sí. Regresa hoy a tu casa diciendo, Señor, todavía está el problema, pero ya no lo tengo yo. Señor, está en tus manos. Todavía tengo el problema en mi matrimonio, pero al menos hoy, Señor, descansa mi corazón sabiendo que tú tienes el control, porque la verdad llevo semanas sin poder dormir. No sigamos siendo orgullosos, porque es nuestro orgullo. ¿Recuerdas lo que vimos hace un momento? Nos sentimos sabios y entendidos.
Pero ¿a quién le revela el Señor su misericordia y gracia? A los niños. No te sientas más sabio que Dios. Si no puedes resolver eso, díselo. Señor, la verdad no puedo. Eso es ser un niño. Llegar con tu papá, papá, la regué. Como esos niños que aparecen todos manchados de pintura y todos. Señor, Padre, otra vez yo. Satanás es el que te dice, ya no vayas. Satanás es el que nos dice, ¿vas a ir otra vez con eso? Cuando Satanás te diga eso, dile, sí. Porque mi Padre es poderoso para ayudarme en esto y en muchas otras cosas. Por eso voy con mi Padre Celestial. Basta de querer buscar el favor de Dios con tus acciones. Ya tienes el favor de Dios por la obra de Cristo. Basta de querer buscar la bendición de Dios por tus obras. Ya tienes la bendición de Dios por Cristo. Ven y ríndete a Él. Eso es lo que Él está diciéndonos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él los hará descansar. Luego hay una segunda invitación, verso 29. ¿Ya no tienes ninguna carga? Dice el Señor, ahí va mi yugo. Bueno, Señor, ¿te dejo mi carga y me estás dando una? Sí. Lleva mi yugo. Pero mira cómo es el yugo del Señor. Verso 30. Es fácil. ¿En qué sentido es fácil el yugo de Jesús? El comentario de la NTV dice, el yugo es una metáfora de los requerimientos del discipulado, en contraste con el yugo de los líderes religiosos. Los líderes religiosos ponían un yugo diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y haz aquello para que entonces Dios te acepte. El yugo del Señor es, ya te acepté, ya te salvé, ya eres mío, ya eres mi hijo, ya eres mi hija. Ahora haz esto. Desde tu identidad. Y no solo es el hecho de que el yugo del Señor nos está llamando a la obediencia, dice también que es fácil porque no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Jesús, dice el comentarista, no nos está ofreciendo una vida fácil. Mira, trae tus cargas y cuando salgas declaramos que tus problemas son solucionados, que en tu cuenta bancaria va a haber paga, que todas tus deudas han sido pagadas. No, Él no está prometiendo eso. Es más, Él promete que tu vida va a ir muriendo a sí misma. El yugo es una herramienta de trabajo. ¿Dónde se usa? ¿Con los bueyes? ¿Sí o no? Ahí se usa. Pero es un yugo compartido, que no lo llevas solo. El mayor peso de ese yugo recae sobre hombros más fuertes que los tuyos, que los míos. Es más, el precio ya fue pagado por Cristo. Él, que es más fuerte que tú y que yo, es quien va acompañándonos y es el que va guiándonos. Su yugo es fácil, no porque sus mandamientos hayan desaparecido, siguen estando para nosotros. Su yugo es fácil porque Él está con nosotros. Y podemos decirle de manera humilde, Señor, no puedo. ¿Vemos el corazón de Cristo dispuesto a ayudarnos? Ahí está presente. Pero no solo nos dice de su yugo, Él nos hace una mención extra. Vemos el corazón de Cristo en esta pintura, advertencias, soberanía. Vemos su amor en el yugo fácil.
Pero él agrega dos características más: manso y humilde. ¿Qué significa esto? Me gusta cómo el pastor Dane Ortlund lo dice en este punto. Manso, la palabra manso, que se traduce aquí en griego, solamente aparece un par de veces o 3 veces en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo cuando dice: los mansos heredarán la tierra. Esta palabra manso significa que Jesús no reacciona con violencia a la primera provocación. No se irrita con facilidad. No es como nosotros, es: ya vienes otra vez. ¿Te lo tengo que decir otra vez? ¿Qué no me entiendes? Así no es nuestro Señor. Él es la persona más comprensiva del universo. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que de repente sientes que nadie en este mundo te comprende. Y puede ser cierto, pero si hay alguien que te comprende, es Cristo Jesús. Lo más natural para el corazón de Cristo, me encanta estas palabras, no es señalar con su dedo. Lo más natural para Cristo desde su corazón es mantener los brazos abiertos para darte la bienvenida. Nosotros, nuestra tendencia es señalar con el dedo. Pero el corazón manso de Cristo no está señalándonos con el dedo. Está abierto para nosotros. ¿Qué estamos esperando para venir a Él? ¿Qué estás esperando para traer tus cargas a Él? Él está ahí esperándote. Y humilde. El significado de la palabra humilde se superpone con el de manso y transmiten una sola realidad del corazón de Jesús. La finalidad de señalar que Jesús es humilde o el corazón de Cristo es humilde es decir que Cristo es accesible. Con toda su gloria resplandeciente, exaltado en las alturas y con su santidad deslumbrante, nadie en la historia humana es tan accesible que Cristo mismo. Entra al trono de su gracia confiadamente. En el momento que invocamos su nombre, sin importar dónde estemos, ahí está Él. Él no tiene horarios como para decirnos: nada más te atiendo de tal hora a tal hora. Nosotros sí. Como decía un meme por ahí, o una de esas figuritas, Él siempre está en línea, dice. No te deja en visto, dice. Nosotros sí. Él contesta. Él está ahí para nosotros. Esa es su humildad, su accesibilidad. Él escucha tu oración, aún aquella que ni siquiera pronuncias. Él va contigo. El corazón de Cristo entonces es manso y humilde, pero ojo, solo para aquellos que reconozcan que ya no pueden más. El corazón de Cristo es manso y humilde solo para aquellos que reconozcan su bancarrota espiritual. Él es manso y humilde solo para aquellos que no pueden seguir más. Él es manso y humilde para aquellos que esta mañana puedan decir: soy débil, soy frágil, ya no puedo. Pero si esta mañana, aún sabiendo que el corazón de Cristo es manso y humilde, tú te mantienes orgulloso, desde el mismo corazón manso y humilde, Él te da sus advertencias. Viene un juicio. ¿Quieres seguir? Va, dale. Viene un juicio. Desde el mismo corazón manso y humilde.
Él te está ofreciendo su ayuda. Su corazón es apacible, dice el pastor Orlund. Nunca es superado por nuestros pecados. Oh, es que tú no sabes lo que hice. Yo creo que Dios no me va a perdonar. Tu pecado no supera su corazón. Es más, tu debilidad, tu inseguridad, tus dudas, tus ansiedades, tus fracasos, tus tristezas, nunca superarán el amor que fluye del corazón de Cristo. No te dejes engañar por Satanás, haciéndote pensar que ya no hay gracia para ti. ¿Sientes esta mañana que es grande tu debilidad, que es grande tu inseguridad, tu duda, tu tristeza, tu fracaso, tu ansiedad? Es más grande el amor de Cristo que fluye de su corazón. Ven a Él. Permíteme ir concluyendo. Quería pintarte, por así decirlo, un cuadro para que veas el corazón de Cristo. Y en ese cuadro tenemos sus advertencias. Si hoy tu reacción es con orgullo diciendo, no, eso a mí no me ayuda, yo puedo, yo esto, yo lo otro, va, avánzale. Pero ya tiene sus advertencias de Él también. Pero si esta mañana dices, no, ya no puedo. Esta situación me ha desgastado tanto. Esto ya me rebasó por mucho, lo intenté en muchas ocasiones, ya no puedo, Señor, aquí estoy. La pregunta entonces que surge es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante este cuadro que Jesús mismo nos pinta de su corazón? ¿Tomaremos en cuenta sus advertencias? ¿Nos maravillaremos en su soberanía? ¿Aceptaremos su invitación a venir a Él? ¿Tomaremos su yugo que es fácil y ligera su carga? ¿Nos dejaremos cautivar por su corazón que es manso y humilde? ¿O a pesar de saber todo esto, seremos como Betsaida, como Corazín o como Cafarnaúm, esas ciudades que viendo todos los milagros, rechazaron al Señor? Hoy, que conoces el corazón de Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir a Él? ¿O serás como esas ciudades que aún viendo y contemplando cómo Cristo está revelando su corazón manso y humilde para ti, lo rechazarás? Amada familia, como diría el puritano Thomas Goodwin, el corazón de compasión de Cristo nos ayuda para animarnos y seguir caminando. Cualquier prueba que estés pasando, cualquier desierto que estés ahorita, cualquier tentación con la que estés luchando, cualquier tribulación o miseria que estés sufriendo, tienes que saber esto: Cristo también ya la sufrió. Por lo tanto, su corazón es compasivo y comprensivo para nosotros. En todas nuestras miserias y aflicciones, decía Goodwin, esto me encanta, aunque cada consolador humano falla, ¿nunca te has sentido en alguna ocasión en que no sabes ni qué decirle a una persona que está sufriendo? ¿Qué le digo? Le dices, Cristo te ama, y ya lo sé, yo lo he predicado. Cristo está contigo. Sí, si no ya me hubiera yo desmoronado. Y dices, 20 versículos para... Se ríen porque le atiné. Dices, voy a comprar una Biblia de concordancia, temática todavía. Versículos para cuando alguien está triste. Versículos para, ¿no? O le dices, échale ganas. Dice Goodwin, aun cuando todo consolador humano falla, porque llega al punto donde no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo consolar, sabemos que tenemos un amigo que nos ayudará, tendrá compasión con nosotros y nos socorrerá: Cristo en el cielo.
Este es el corazón de nuestro Señor Jesús, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió a los cielos, pero hoy intercede por nosotros. Tomemos la promesa, como lo veíamos el miércoles de Hebreos 4, entra confiadamente al trono de su gracia. Ven a su presencia. ¿Tienes algunas cargas que te han hecho creer que por esas cargas no? Tráelas, dáselas. ¿Te sientes cansado y trabajado? Ven a Él. Pero si hoy lo rechazas, pues también ya nos dijo sus advertencias. Habrá un juicio que es más tolerable que lo que le pasó a Sodoma. ¿Qué vas a hacer con el corazón de Cristo? Vamos a orar. Padre bendito, gracias por revelarnos un poco más de tu corazón, Señor. Mi Dios. Vamos, iglesia, toma un momento para orar con Él. Habla con Él. Aquí está su Santo Espíritu. Reconócelo como aquel que te está invitando a que vengas a Él. Dale eso que ya no puedes. Señor, perdónanos por ser bien orgullosos, por querer llevar cargas que no nos corresponden. Señor, perdónanos porque nos hemos creído sabios y entendidos, pensando que tenemos la capacidad de controlar las cosas o aún controlar a las personas. Padre, perdónanos porque no hemos sido como niños. Pero aquí estamos esta mañana, Señor. Y queremos ser como esos niños que corren a los brazos de su Padre, diciéndote: papá, ayúdame. Papá, ya no puedo. Papá, fortaléceme. Papá, por favor, defiéndeme. Papá, por favor, guíame. Por favor, aconséjame. Papá, por favor, abrázame. Porque ha sido mucho tiempo que he sido como ese hijo pródigo que se fue, creyendo que tenía la sabiduría para vivir la vida como yo quería. Pero hoy venimos a ti avergonzados, pero sobre todo nos avergüenza tu amor, porque tú sales a nuestro encuentro. Tú sales y aún con nuestra suciedad nos abrazas. Señor, yo quisiera decirte: no me abraces, estoy sucio. No me abraces, por favor. Estoy manchado de pecado. Pero aún así me abrazas. Y en ese abrazo me limpias. Y en ese abrazo soy santificado. Y en ese abrazo soy recordado que tengo un Padre celestial que es bueno. Gracias por tener los brazos abiertos, Señor, para nosotros. Porque no nos has señalado con tu dedo, Señor.